Las universidades son espacios naturales para fomentar la cultura de respeto de los derechos fundamentales. Tenemos la seguridad de que la participación de connotados juristas, estudiosos del derecho y de la comunidad académica misma en temas tan sensibles como los derechos humanos y su crisis conceptual en la democracia constitucional, el impacto de los derechos humanos en la procuración y administración de justicia, los problemas de seguridad humana, la migración, la pobreza, la crisis económica mundial, entre otros temas, darán especial importancia y realce a este evento. En razón de ello, y siendo las 9:30 del día 3 de septiembre del año 2021, a nombre del doctor José Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, declaro formalmente inaugurados los trabajos del Encuentro Académico Internacional y Nacional con motivo del natalicio del doctor Héctor Fix Zamudio, esperando que todas las actividades que se desarrollen a lo largo del mismo sean en beneficio de todos los participantes y de la sociedad misma. Enhorabuena y muchas felicidades a todos. Gracias, doctor. Que tengan todos buen día. Buen día, muchas gracias. Bien, pues agradecemos la participación de quienes han acompañado a la inauguración de este magno evento académico, Encuentro Académico Internacional Nacional. Ya está con nosotros el doctor don Sergio García Ramírez, quien es nuestro primer ponente y que, como siempre, hemos contado con su bonomía y benevolencia y sobre todo esa generosidad que siempre le ha distinguido a don Sergio García Ramírez, uno de nuestros más grandes juristas que actualmente tenemos en nuestro país y que además de ser investigador emérito por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ha ocupado diferentes cargos de la administración pública. En fin, son innumerables la productividad académica de investigación que a lo largo de su vida ha dejado ya su impronta. Nuestro destacado jurista mexicano, don Sergio García Ramírez, más de 50 libros y poco más de 400 artículos que se le han publicado tanto en revistas internacionales como nacionales. En fin, es un privilegio poder contar con su presencia, su participación en este homenaje que se hace a don Héctor Fix Zamudio, su colega y amigo. Este día, el doctor don Sergio García Ramírez va a tratar el tema relativo a una semblanza del profesor Héctor Fix Zamudio, vida y obra. Por favor, doctor don Sergio García Ramírez, tenga la bondad de iniciar con su participación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para participar en este encuentro y por la forma tan amable que ha tenido usted, mi distinguido maestro Sánchez Vázquez. Lo aprecio, lo agradezco a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y desde luego al Instituto y a la Facultad de Derecho, que son patrocinadores hospitalarios de este evento. Me dirijo al señor director, Facultad de Derecho, al señor representante del rector de la universidad y defensor de derechos humanos, a doña Cristina Fix Fierro, y en ella a toda la familia Fix Fierro, a los colaboradores y a los participantes en el doctor Fix Zamudio. Veo en el fondo de la habitación en que se encuentra doña Cristina una fotografía de don Héctor Fix Zamudio, que me hace recordarlo sonriente y enhiesto, como lo conocí y lo traté a lo largo de su vida. Y siento que al lado de esa figura tan querida, tan admirada, se encuentra también doña María Cristina Fierro de Fix, su leal compañera, gran señora. A todos ustedes saludo con afecto y desde luego correspondo a la generosidad, a la amistad de don Rafael Sánchez Vázquez, que ha sido el promotor de este acto de justicia en torno a don Héctor Fix Zamudio. Procedo a la presentación a mi cargo. Se ha dicho con razón que Héctor Fix Zamudio es el jurista mexicano más destacado de la segunda mitad del siglo XX. Su obra trasciende de su desaparición física y seguirá vigente por mucho tiempo.
Esta honrosa calificación justiciera se sustenta en la vida y la tarea excepcionales del eminente profesor y en un conjunto de hechos y reconocimientos que acreditan su excelencia. En efecto, Fix el jurista más influyente en el rumbo actual del derecho procesal mexicano, fincado en la teoría general del proceso. Determinó el curso dominante de los estudios de la institución jurídica mexicana de mayor prestigio, el juicio de amparo. Impulsó la versión nacional del ombudsman, alentó los estudios del derecho comparado, concurrió a la renovación de nuestra doctrina constitucional, participó con prestancia en la tutela internacional de los derechos fundamentales a escala mundial y regional. Fue investigador del más alto rango en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeñó como director renovador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ejerció la cátedra en la Facultad de Derecho. Recibió las más altas condecoraciones que conceden el Estado y la Academia en México, así como reconocimientos de otros gobiernos e instituciones públicas y privadas. Con todo ello, que podría provocar arrogancia y vanidad, mantuvo a lo largo de su vida el trato sencillo y generoso que dejó huella profunda en sus colegas, sus alumnos, sus amigos, entre los que tengo el privilegio de contarme. Ni buscaba las candilejas, ni tenía furor protagónico, no obstante ser un protagonista de la ciencia jurídica. Fue hombre de ciencia y hombre de bien, dos condiciones que no siempre coinciden en una misma persona, pero coincidieron en Héctor Fixamurio. Fixamurio nació el 4 de septiembre de 1924 y falleció el 27 de enero de 2021. Hizo en la UNAM sus estudios profesionales y doctorales bajo la tutela de catedráticos ilustres. Recibió la influencia de constitucionalistas y procesalistas, magistrados de los más altos tribunales, teóricos del derecho, del Estado y de la administración. Al cabo de los años 30 y en el inicio de los 40 del siglo XX llegó a México un grupo notable de profesores científicos descollantes, recibieron la hospitalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se benefició de su ciencia como ellos fueron beneficiarios de la hospitalidad de su nueva patria. Entre esos trasterrados, como los denominó José Gauss, Tiburón Niceto Alcalá Zamora, quien ejerció una poderosa influencia en los estudios del derecho procesal en México. Los años iniciales de ese magisterio coinciden con la etapa de formación y las primeras aportaciones de su más destacado discípulo, Héctor Fixamurio. El joven jurista Fixamurio prestaba sus servicios al Poder Judicial Federal, tarea que cumplió durante más de 3 lustros. Por lo tanto, cuando florecieron sus contribuciones a la cuestión del amparo, Fixamurio lo conocía desde adentro, además de haberlo mirado con incisivo talento desde la perspectiva del investigador, crítica y creativa. Sabía que el juicio de garantías había cursado una historia magnífica, pero advertía que se hallaba pendiente una nueva etapa. Sobre las velas que Fix desplegó, soplaría el viento de la renovación. Fixamurio fue autor de una tesis de licenciatura que sería el mascarón de proa para la reconsideración del juicio de amparo. La garantía jurisdiccional de la Constitución, ensayo de una estructuración procesal del amparo en 1955. Así lo han reconocido ampliamente los analistas de ese trabajo. En ese primer libro se halla el cimiento de la obra posterior del maestro mexicano, una vez doctorado con las más altas calificaciones y la mención magna cum laude en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue en ese tiempo de la vida de Fixamurio cuando éste debió elegir su camino definitivo que le llevaría al destino que eligió con firmeza. Optó por dedicarse plenamente a la investigación, su vocación más profunda y radical, dejando de lado otros destinos atractivos que lo solicitaban, como se ha recordado aquí. Entre estos figuró una reiterada invitación para acceder al sitial de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me consta, porque alguna vez fui conducto de esa invitación formulada por el presidente de la República. Fixamurio siguió adelante en el cubículo del investigador y el aula del catedrático. Fue un universitario de tiempo completo, como lo proclama su autobiografía bella leccionadora, sin que por eso dejara de lado sus convicciones y sus tareas, como ciudadano comprometido con las mejores causas que asumió al servicio de su país y de la comunidad internacional. De este itinerario humano y académico
da cuenta aquella obra autobiográfica, Universitario de vida completa, Memorias académicas y recuerdos personales de 2016, en cuya edición recibió el apoyo de su hijo y compañero académico Héctor Fix Fierro. Es notable el análisis que el ilustre profesor formula sobre los avatares del país y de la universidad. Lo hace con maestría, experiencia, sinceridad. Explora etapas de la vida política y momentos difíciles en el itinerario de la universidad que conoció profundamente y acompañó en sus relaciones y en sus tribulaciones. Los examina como estudiante, profesor, investigador, director de un instituto de excelencia y miembro de la Junta de Gobierno de la universidad, en la que don Héctor libró batallas notables. El amparo ha tenido un tránsito azaroso y benéfico desde que lo concibieron Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero. En 1876, José María Lozano se dolió de la postración en que se hallaba ese notable recurso jurisdiccional, expresiones que Fix-Amudio colocó como epígrafe de su tesis. En la primera mitad del siglo XX, el juicio de amparo, contemplado sobre todo desde la perspectiva constitucional, fue abordado con maestría por notables tratadistas Alfonso Noriega e Ignacio Burgoa. Fix-Amudio ha reconocido el trabajo de estos catedráticos que colmaron con sabiduría una larga etapa de los estudios jurídicos. Llegado su turno, Fix-Amudio abrió la puerta a una nueva época. Así se ha ponderado dentro y fuera de México. Martínez Valls escribió: Fix-Amudio ha sometido al juicio de amparo a un análisis técnico y sistemático con base en la disciplina científica del derecho procesal. De su aportación juvenil, diría Fix, años más tarde, con modestia, que su tesis constituía apenas un estudio elemental y primerizo, vacilante y poco consistente. Empero, con él se franqueó el acceso al derecho procesal constitucional. El amparo, la más arraigada institución en nuestra legislación, doctrina y jurisprudencia, escribió Fix-Amudio, sufre actualmente una crisis, pero no ya desde el punto de vista jurídico-político, que es el que se ha considerado en forma preferente, sino orientado hacia una sistematización procesal. Iniciado el camino, quedaba a la vista un ancho horizonte para el derecho procesal constitucional y sus instituciones defensoras de la libertad. En el curso del ilustre procesalista y constitucionalista llegó el momento de la tesis doctoral, la protección procesal de los derechos humanos ante las jurisdicciones nacionales. El catedrático al que ahora me estoy refiriendo, con respeto y con afecto, participó como impulsor o actor en diversas reformas al orden jurídico mexicano que implantarían otras formas de tutela de la Constitución y despejarían la marcha hacia el Tribunal Constitucional, que es el signo distintivo de la Suprema Corte de Justicia en este periodo. Abordó esta materia entre varias conexas en una de sus obras más recientes, Estudio de la Defensa de la Constitución en el Ordenamiento Mexicano. Colocado en esta dirección, el profesor Fix-Amudio intervino en sucesivos progresos llevados a la ley fundamental. Así, la adopción de las acciones de inconstitucionalidad y la ampliación en el espacio de las controversias constitucionales en 1994. En 2001 fue miembro de la comisión que asumió propuestas de reforma en materia de amparo. Promotor del Tribunal Constitucional, fue también defensor de la dignidad del juez. Sus ideas coinciden con las de Piero Calamandrei cuando proclama que el juzgador, sea en la jurisdicción constitucional, sea en la ordinaria, es el defensor más calificado de las normas fundamentales. Y si bien es cierto que cuando actúa como protector de la Constitución realiza una función política, esta misión la realiza calladamente, con serenidad, sin el apasionamiento ni la vehemencia de las lides políticas. Restando las heridas que la ruptura, la incertidumbre o el desconocimiento de los mandatos supremos han producido en el cuerpo y en el espíritu de la nación. Como se advierte, el distinguido jurista había establecido ya su doble dedicación, procesalista de raíz y constitucionalista de destino. Hizo contribuciones eminentes a la ciencia constitucional. Lo acredita en su propio Tratado de Derecho Constitucional Comparado, en coautoría con Salvador Valencia Carmona en 2017. Sus trabajos como traductor de obras de procesalistas y constitucionalistas, así, Proceso y Democracia de Piero Calamandrei, 1960, e Introducción al Derecho Constitucional Comparado de Viscaretti y Rufia, 1996. Y desde luego, su notable militancia
en las filas del constitucionalismo de avanzada. De ahí que fuera presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, calidad que ejerció hasta el 7º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional en 2002, en el que fue electo presidente honorario vitalicio del instituto. Fixamurio, viajero infatigable por la geografía de la ciencia jurídica, cultivador del derecho comparado y estudioso de las experiencias acumuladas en diversos países, analizó a fondo los organismos del gobierno de la justicia en estados europeos y americanos. De aquí provino su cruzada en favor de los consejos de la judicatura, de los que fue promotor en la reforma constitucional de 94-95. Conocedor del ombudsman, se encargó de difundirlo en México y promover su adopción en diversos medios. El ombudsman, predicó Fixamudio en nuestro país y en otros del continente americano, es un instrumento necesario para complementar los esfuerzos de la tutela jurisdiccional a la que no desplaza. Debe operar al amparo de la opinión pública y en el doble plano de los derechos de fuente nacional e internacional, tema que exploró magistralmente. Consiguió Fixamudio, con su aliado académico Jorge Carpizo, introducir el ombudsman en la Universidad Nacional Autónoma de México como Defensoría de los Derechos Universitarios. Tiempo después llegó más lejos. Contribuyó a la conversión de una pequeña dirección de derechos humanos en un organismo descentralizado que sería el germen del poderoso y eficiente órgano constitucional autónomo denominado Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De ahí la justificación de que el edificio sede de esa comisión lleve el nombre del ilustre promotor. Don Héctor libró la batalla de los derechos humanos en los hechos, además de hacerlo en la cátedra y en los libros. Lo haría con eficacia y entrega, tanto en el plano nacional como en el internacional que ya dije. Fixamudio, que presidió la Academia Mexicana de Derechos Humanos, formó parte por varios lustros de la Subcomisión de Atención y Protección a las Minorías de Naciones Unidas. En este encargo tuvo numerosas estancias en Ginebra, entregado las tareas de su misión y a la producción jurídica, y crecería esta notable vertiente de su vocación tutelar durante el largo y fecundo desempeño, 12 años, intensos, laboriosos, como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, igualmente presidió. Los primeros años de la Corte Interamericana pusieron el cimiento de una jurisprudencia que movería hacia adelante el derecho internacional de los derechos humanos en su vertiente interamericana. En esta faena apareció don Héctor Fixamudio. Mucho antes de que México reconociera la competencia contenciosa del Tribunal de San José, el prestigio continental de Fixamudio favoreció su elección como miembro de esa corte. Electo por la Asamblea General de la OEA en 1985, se desempeñó en calidad de integrante del Tribunal Interamericano entre 1986 y 97 y lo presidió, como señalé, en 90, 93 y 94, 96. La presencia de Fixamudio en la Corte Interamericana correspondió a una época de fortalecimiento y desarrollo del tribunal que se abría paso entre las instituciones de su género y debía vencer carencias y resistencias. La gestión del juez mexicano contribuyó al buen desempeño de la Corte y a su progreso en puntos esenciales, tanto jurisprudenciales como administrativos. Existe reconocimiento de esta circunstancia colmada de retos y despoblada de recursos materiales. Fixamudio participó en la emisión de 10 opiniones consultivas, desde la OC 6 de 1996 y luego hasta la OC 15 de 1997, acerca de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente intervino en 15 casos contenciosos comprendidos en 40 sentencias, cuando un mismo caso podía requerir varias sentencias correspondientes a diversos periodos del procedimiento. Actuó como juez por primera ocasión en los años 87-90, precisamente en el primer litigio que resolvió la Corte, el célebre caso Velázquez Rodríguez, que figura con relevancia en la historia jurisdiccional de este tribunal. De este conjunto de opiniones y sentencias surgió una jurisprudencia en la que se encuentra la huella humana y profesional del magistrado mexicano. Fixamudio estuvo presente y activo en definiciones jurisdiccionales básicas que influirían en la formación del naciente ius comune latinoamericano. Así, por lo que toca a opiniones consultivas, la crucial definición sobre el concepto de ley
para apreciar la legitimidad de los actos del Poder Legislativo, la intangibilidad de los remedios judiciales en situaciones de emergencia, la justiciabilidad de los derechos previstos en la Declaración Americana, la protección a individuos carentes de recursos para acceder directamente a la vía internacional y las obligaciones del Estado acerca de la emisión de normas generales que infringen derechos consagrados en la Convención. En el ámbito de los asuntos contenciosos, don Héctor intervino, como dije, en las primeras sentencias de la Corte Interamericana relativas a los llamados casos hondureños, en las que el tribunal estableció la que sería jurisprudencia constante sobre desaparición forzada antes de que se contara con las convenciones interamericana y universal de esta materia. Fue así que el Tribunal Interamericano abrió camino al andar. Otros grandes temas examinados por la Corte en la etapa en que participó el juez Fixamudio tuvieron que ver con ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales o arbitrarias, violaciones procesales, trato discriminatorio contra miembros de grupos étnicos, agravios de suma gravedad a personas privadas de la libertad, etcétera, etcétera. No fueron fáciles aquellas jornadas en la Corte Interamericana. Hubo que persuadir y atraer voluntades dentro y fuera de México, convencer a los escépticos y a los renuentes, vencer resistencias y acortar distancias, sortear carencias presupuestales, cumplir innumerables gestiones ante la Organización de los Estados Americanos. Se trataba de que el naciente tribunal echara firme raíz, creciera, adquiriera prestigio, ganara la confianza de tirios y troyanos. Era una novedad institucional pendiente de alcanzar la fortaleza indispensable para la enorme tarea que habían puesto a su cargo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la opinión internacional y la esperanza de los justiciables. En la solución de los problemas operó la personalidad de Fixamudio. A su innegable jerarquía académica se unió un estilo personal que propició el mejor desempeño del tribunal. Quienes lo conocían de tiempo atrás y lo habían tratado en esta función o en otras que también pusieron a prueba su habilidad y su entereza, observaron que jamás pretendió predominar o vencer con criterios de ciencia o autoridad que no le faltaban, sino sugerir, analizar, moderar o incidir, convencer. Puso al servicio del tribunal las virtudes que lo caracterizaban: sencillez de trato, modestia natural, renuencia a constituirse en protagonista de todo trabajo, autor de todo progreso, cortesía y cordialidad con quienes le rodeaban, invariable respeto hacia los colegas y los subalternos. Su natural, honorable y ponderado le permitió comentar con elogio las tareas ajenas y defender donde quiera el quehacer y la dignidad del tribunal, no solo a título de buen amigo, sino de funcionario justo y cabal. Recuerdo, amigos y amigos, los actos de reconocimiento a la persona y la obra de Fix por su desempeño en el Tribunal Interamericano. El 13 de octubre de 1998 se le rindió homenaje en la Sala Magna de la Organización de los Estados Americanos. Ahí se presentó una obra colectiva de gran aliento llamada Liber Amicorum Héctor Fixamudio. En la solemne presentación, el juez ecuatoriano Salgado Pesantes, que entonces presidía el tribunal, afirmó, lo cito literalmente: el paso de Héctor Fixamudio por la Corte Interamericana dejó estelas de sabiduría jurídica y de calidad humana. No es aventurado decir que todos quienes nos honramos con haber sido sus colegas en la Corte, mucho aprendimos del maestro erudito, del jurista lúcido y del amigo entrañable. Ya señalé que don Héctor fue uno de los juristas mexicanos más laureados en su país y fuera de este. En México recibió el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias, el Premio Nacional de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el Premio Universidad Nacional de Investigación en Ciencias Sociales, el Premio Nacional de Jurisprudencia y el Premio Nacional de Derechos Humanos, entre otros, además de la condición de investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Sistema Nacional de Investigadores. De otros países obtuvo doctorados honoris causa en las universidades de Sevilla, Complutense de Madrid, Castilla-La Mancha, Externado de Colombia, Pontificia Universidad Católica de Perú, y en México, universidades de Colima y de la.
La UNESCO le otorgó el Premio a la Enseñanza de Derechos Humanos. Debo destacar igualmente otros reconocimientos de primera importancia. Belisario Domínguez, que concede el Senado de la República y pertenencia a el Colegio Nacional. En honor del ilustre maestro, se hicieron colectivas de gran mérito que reunieron a centenares de académicos de numerosos países. La primera en el tiempo fue la organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en 1988, cuando don Héctor cumplió 30 años como investigador universitario. La segunda, el mencionado Liber Amicorum Héctor Fix Zamudio, realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la tercera, una amplia obra colectiva coordinada por Eduardo Herrera MacGregor y Arturo Saldívar Lelo de la Rea, La ciencia del derecho procesal constitucional, estudios en homenaje a Héctor Fix Zamudio en sus 50 años como investigador del derecho, 2008. He querido formular, señoras, señores, amigos todos, una concentrada semblanza sobre la presencia y la eminencia de Héctor Fix Zamudio, mi recordado colega y amigo, protagonista de un doble magisterio de ciencia y de vida. Concluyo con las mismas consideraciones que expuso en las primeras líneas, pero ahora, para terminar, me valgo del testimonio de otros juristas que también conocieron y apreciaron el doble desempeño de don Héctor, científico y humano. Arturo Saldívar Lelo de la Rea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de México, y Jesús Orozco Enríquez, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han referido a Fix Zamudio en los siguientes términos que hago míos como cierre de esta reseña. Muchas gracias, doctor don Sergio García Ramírez. Ha sido realmente un banquete académico escucharle, como siempre, esa sapiencia que le distingue a don Sergio García Ramírez. ¿Quién más que él ha dejado una breve semblanza, pero muy profunda, sobre la vida y obra de don Héctor Fix? Muchas gracias, doctor don Sergio García Ramírez. Muchas gracias. Y un fuerte aplauso. Como siempre, le expresamos nuestra admiración, respeto y gratitud de siempre. Muchas gracias, doctor don Sergio García Ramírez.